La lluvia golpeaba con fuerza contra las ventanas de la mansión Ravenmere aquella tarde de octubre, creando un ritmo monótono que parecía hacer eco del estado de ánimo de Eleonora. Sentada en la biblioteca, con un libro de botánica abierto sobre su regazo, la joven de 24 años escuchaba las voces apagadas que provenían del salón principal. Su madre, Lady Catherine Ravenmere, recibía a las señoras del vecindario para el té, y Eleonora sabía exactamente de qué hablaban. De ella. «Es una lástima», escuchó decir a la señora Pemberton con ese tono de falsa compasión que tanto conocía. Una muchacha tan bonita, con ese cabello castaño dorado y esos ojos verdes tan llamativos. Pero ya sabes lo que dicen, la belleza no lo es todo cuando una joven carece de las cualidades esenciales para el matrimonio. Eleonora cerró el libro con más fuerza de la necesaria. No era la primera vez que escuchaba tales comentarios, ni sería la última. A sus 24 años, había sido oficialmente catalogada como inepta para el matrimonio por la alta sociedad de Hampshire. Su crimen era simple. Prefería los libros a los bailes, las conversaciones inteligentes a los coqueteos vacíos, y tenía la terrible costumbre de expresar sus opiniones con demasiada franqueza. 3 temporadas en Londres habían sido suficientes para que su reputación quedara sellada. Los caballeros la encontraban demasiado intimidante, demasiado educada, demasiado todo. Su madre había desistido hacía 2 años, resignándose a tener una hija solterona que pasaría sus días cuidando de sus padres ancianos. El sonido de cascos de caballos en el camino de grava interrumpió sus pensamientos. Eleonora se acercó a la ventana, apartando la pesada cortina de terciopelo verde. Un elegante carruaje negro se detenía frente a la entrada principal, y de él descendió un hombre alto y distinguido que Eleonora reconoció como el señor Whitmore, el abogado de su difunta tía Josephine. Su corazón dio un vuelco. Tía Josephine había fallecido 3 semanas atrás en su residencia de Bath, y aunque Eleonora la había querido profundamente, no esperaba nada del testamento. Su tía había sido una mujer peculiar, nunca se había casado, y había vivido una vida independiente que escandalizaba a la familia. Eleonora siempre había sentido una conexión especial con ella, tal vez porque ambas eran consideradas inadecuadas según los estándares de la sociedad. «Eleonora», la voz aguda de su madre resonó desde el vestíbulo. «Ven al salón inmediatamente. El señor Whitmore desea hablar con toda la familia». Cuando Eleonora entró al salón, encontró a sus padres sentados en el sofá principal, con expresiones de curiosidad apenas contenida. Su hermano mayor, Edmund, estaba de pie junto a la chimenea, y las visitas se habían retirado discretamente. El señor Whitmore, un hombre de unos 50 años con gafas de montura dorada, se levantó cortésmente a su llegada. «Señorita Ravenmere», dijo con una inclinación de cabeza, «me alegro de que esté aquí. El testamento de Lady Josephine contiene disposiciones particulares que la conciernen directamente». Eleonora sintió que todas las miradas se clavaban en ella. Se sentó en una silla cercana, con las manos entrelazadas sobre su regazo, tratando de mantener la compostura mientras su corazón latía aceleradamente. El señor Whitmore abrió su maletín de cuero y extrajo varios documentos. Carraspeó antes de comenzar a leer con voz clara y profesional. «Yo, Lady Josephine Ravenmere, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro esta última voluntad y testamento». La lectura inicial contenía disposiciones menores, donaciones a caridades, algunos objetos personales para sirvientes leales. Entonces llegó la parte que haría que todo cambiara. «A mi querida sobrina, Eleonora Ravenmere, a quien he observado con gran admiración por su inteligencia y espíritu independiente, le dejo la totalidad de mi fortuna personal, que asciende a 30.000 libras, además de mi residencia en Bath con todos sus contenidos y mi colección de primeras ediciones literarias». El silencio que siguió fue absoluto. Lady Catherine dejó escapar un grito ahogado. Lord Ravenmere se puso de pie abruptamente, su rostro enrojecido. «¿30.000 libras?» susurró Edmund, claramente conmocionado. Pero el señor Whitmore levantó una mano, indicando que aún no había terminado. «Sin embargo», continuó leyendo, y Eleonora sintió que el suelo se movía bajo sus pies, «esta herencia está sujeta a las siguientes condiciones que deben cumplirse en su totalidad antes de 6 meses, a partir de la fecha de mi fallecimiento. Primera, Eleonora debe contraer matrimonio con un caballero de buena posición social. Segunda,
debe establecer su residencia permanente en la propiedad de Bath. Tercera, debe organizar un baile benéfico anual en honor a la educación femenina. Si estas condiciones no se cumplen en el plazo establecido, la totalidad de la herencia pasará a la Sociedad para la Promoción de la Educación de Señoritas. El mundo de Eleonora se detuvo. Su tía, la única persona que parecía entenderla, que había defendido su derecho a permanecer soltera si así lo deseaba, le había dejado una herencia condicionada al matrimonio. Era una cruel ironía que apenas podía procesar. «Esto es extraordinario», murmuró Lord Ravenmere, recuperando la compostura. «Eleonora, esta es una oportunidad magnífica. 30.000 libras la convertirían en uno de los mejores partidos de toda Inglaterra». «Pero padre», intervino Eleonora encontrando finalmente su voz, «¿quién querría casarse conmigo ahora? Ya soy considerada inepta para el matrimonio. La fortuna no cambiará eso. El dinero lo cambia todo, querida», dijo su madre con un brillo calculador en los ojos. «Debemos actuar rápidamente. 6 meses no es mucho tiempo. Edmund, debes escribir a todos tus conocidos en Londres. Lord Ravenmere, debemos organizar una cena, invitar a todos los caballeros solteros del condado». Mientras sus padres comenzaban a planificar frenéticamente, Eleonora sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. El señor Whitmore se acercó a ella discretamente. «Hay algo más que debo mencionarle en privado, señorita Ravenmere», dijo en voz baja. «Su tía dejó una carta personal para usted. Quizás desee leerla antes de tomar cualquier decisión». Eleonora asintió, aceptando el sobre sellado con manos temblorosas. Reconoció inmediatamente la elegante caligrafía de su tía. Necesitaba estar sola para leerla. Esa noche, en la privacidad de su habitación, Eleonora finalmente abrió la carta. Las primeras líneas hicieron que las lágrimas brotaran de sus ojos. «Mi querida Eleonora, si estás leyendo esto, significa que he partido de este mundo. No llores por mí, pues viví exactamente como quise. Sé que las condiciones de mi testamento te parecerán una traición a todo lo que representé, pero te pido que confíes en mí una última vez. La sociedad te ha juzgado injustamente, mi niña, y este es mi regalo final, la oportunidad de demostrar que estaban equivocados en sus propios términos. No te pido que sacrifiques tu esencia, sino que encuentres a alguien que la valore. La fortuna te dará el poder de elegir, no la obligación de conformarte. Y si en 6 meses decides que prefieres tu libertad a cualquier matrimonio, entonces la Sociedad para la Educación de Señoritas habrá recibido un generoso donativo en tu nombre. De cualquier manera habrás vivido estos meses como la mujer valiosa que siempre has sido. Con todo mi amor, tía Josephine». Eleonora presionó la carta contra su pecho, comprendiendo finalmente. Su tía no la había traicionado. Le había dado una última aventura, una última oportunidad de escribir su propia historia. Pero la pregunta permanecía. ¿Cómo podría una mujer considerada inepta para el matrimonio encontrar un esposo adecuado en solo 6 meses? La respuesta llegaría de la forma más inesperada, apenas 3 días después, cuando un visitante poco común llegara a la mansión Ravenmere. El vizconde Leander Coleridge, un hombre con una reputación tan complicada como la suya propia, y secretos que cambiarían todo lo que Eleonora creía saber sobre el amor y el matrimonio. El vizconde Leander Coleridge no era un hombre acostumbrado a pedir favores, y mucho menos a familias de la pequeña nobleza rural de Hampshire. Sin embargo, las circunstancias lo habían llevado a un punto donde el orgullo era un lujo que no podía permitirse. Mientras su carruaje avanzaba por el camino que conducía a la mansión Ravenmere, aquella mañana de octubre, revisó mentalmente los argumentos que presentaría a Lord Ravenmere. A sus 32 años, Leander había construido una reputación como uno de los solteros más esquivos de Londres. Alto, de cabello negro azabache y ojos grises que muchos describían como penetrantes, poseía el tipo de apostura que hacía que las madres con hijas casaderas conspiraran elaboradamente para capturar su atención. Pero Leander había evadido cada trampa matrimonial con la habilidad de un estratega militar, ganándose la reputación de ser imposible de conquistar. Lo que la sociedad no sabía era que su resistencia al matrimonio no provenía del capricho, sino de la responsabilidad. Había heredado el título de vizconde a los 25 años, junto con una propiedad en ruinas y deudas monumentales que su difunto padre había acumulado con su adicción al juego. Durante 7 años, Leander había trabajado incansablemente para restaurar las finanzas de Coleridge Manor,
invirtiendo sabiamente, modernizando las tierras, rechazando el estilo de vida frívolo que había destruido a su padre. Pero ahora enfrentaba un problema que el trabajo duro no podía resolver. Su tío materno, el duque de Ashworth, había fallecido sin herederos directos, y su vasto patrimonio sería distribuido según una cláusula peculiar del testamento familiar. Para reclamar su parte legítima de la herencia, Leander debía estar casado antes de cumplir 33 años, edad que alcanzaría en exactamente 5 meses. Sin ese dinero, todo su trabajo de reconstrucción quedaría incompleto, y las mejoras necesarias para las tierras arrendadas a las familias campesinas nunca se realizarían. El problema era simple. No conocía a ninguna mujer con quien deseara compartir su vida, y la idea de un matrimonio por conveniencia le resultaba tan repugnante como las deudas de juego de su padre. Hasta que su administrador, el señor Pemberton, mencionó casualmente durante una cena que la señorita Ravenmere había heredado una fortuna considerable, condicionada a su propio matrimonio antes de 6 meses. «Es una situación peculiar», había dicho Pemberton mientras servían el postre. «La señorita Eleonora es una joven inteligente, quizás demasiado para el gusto de muchos. Mi esposa dice que ha sido catalogada como inepta para el matrimonio, pero personalmente creo que los caballeros de Hampshire simplemente carecen de la sofisticación necesaria para apreciar a una mujer educada». Leander había escuchado con creciente interés. Una mujer que necesitaba casarse por razones prácticas, que ya había sido rechazada por la sociedad y, por lo tanto, no tendría expectativas románticas poco realistas, que era inteligente y podría mantener conversaciones sustanciales. Parecía la solución perfecta para ambos, un matrimonio de conveniencia mutua, basado en el respeto y el beneficio compartido. Cuando el carruaje se detuvo frente a la mansión Ravenmere, Leander descendió con determinación. La propiedad era respetable, aunque modesta, con jardines bien cuidados que mostraban el gusto refinado de sus habitantes. Un mayordomo de edad avanzada lo recibió en la entrada. «El vizconde Leander Coleridge solicita audiencia con Lord Ravenmere», anunció entregando su tarjeta. El mayordomo, claramente impresionado por el título, lo condujo inmediatamente a un salón de recepción elegantemente decorado en tonos azules y dorados. Mientras esperaba, Leander observó los retratos familiares en las paredes, preguntándose cuál de ellos sería la señorita Eleonora Ravenmere. No tuvo que esperar mucho. Lord Ravenmere entró al salón con una expresión de sorpresa apenas disimulada. Era un hombre de unos 60 años, de complexión robusta y modales cordiales. «Vizconde Coleridge, esto es un honor inesperado», dijo, estrechando su mano con entusiasmo. «Por favor, siéntese. ¿Puedo ofrecerle algún refrigerio? ¿Té, quizás?» «Té estaría bien, gracias», respondió Leander acomodándose en un sillón de respaldo alto. Decidió ir directo al punto. «Lord Ravenmere, he venido a discutir un asunto de naturaleza delicada, pero mutuamente beneficiosa. He sabido que su hija, la señorita Eleonora, ha heredado recientemente una fortuna considerable, sujeta a ciertas condiciones matrimoniales». Lord Ravenmere se puso rígido momentáneamente, pero luego asintió con cautela. «Las noticias viajan rápido, veo». «Sí, mi difunta cuñada fue creativa en sus disposiciones testamentarias. Mi hija debe casarse en 6 meses para reclamar su herencia, y yo debo casarme en 5 meses para reclamar la mía», dijo Leander con franqueza. «Mi tío, el duque de Ashworth, incluyó una cláusula similar en su testamento. Esto me coloca en una posición que nunca imaginé, buscando activamente un matrimonio, pero no por las razones convencionales». Los ojos de Lord Ravenmere se iluminaron con comprensión. «Propone un acuerdo de conveniencia mutua». «Exactamente. Comprendo que la señorita Eleonora ha tenido dificultades en el mercado matrimonial, no por falta de atractivos, sino porque la sociedad provincial puede ser limitada en su apreciación de la inteligencia femenina. Yo valoro la inteligencia por encima de la mayoría de las cualidades y puedo ofrecer a su hija una posición social elevada, seguridad financiera permanente y, lo más importante, respeto absoluto por su persona e intereses». Lord Ravenmere se reclinó en su asiento, estudiando a Leander con nueva intensidad. «Es una propuesta intrigante, vizconde, pero debo preguntarle, ¿qué tipo de matrimonio imagina exactamente?»
uno basado en la honestidad y el beneficio mutuo. No fingiré afectos románticos que no siento, ni esperaré que su hija lo haga. Sin embargo, me comprometo a tratarla con el máximo respeto, a proteger sus intereses y a permitirle la libertad de perseguir sus pasiones intelectuales. A cambio, espero compañía civilizada, apoyo en mis obligaciones sociales y, eventualmente, herederos para asegurar el futuro del título. Habla con notable franqueza, milord. He descubierto que la franqueza ahorra tiempo y malentendidos, respondió Leander. Si la señorita Eleonora acepta conocerme, prometo presentar esta propuesta con igual honestidad a ella. La decisión final, por supuesto, será completamente suya. En ese momento, la puerta del salón se abrió y Lady Catherine entró, seguida de una joven que hizo que Leander se pusiera de pie inmediatamente. La señorita Eleonora Ravenmer no era simplemente bonita, como habían mencionado. Poseía una belleza serena y reflexiva que capturaba la atención de manera más profunda que el mero atractivo físico. Su cabello castaño dorado estaba recogido en un estilo sencillo pero elegante, y sus ojos verdes lo observaban con una inteligencia alerta que confirmó inmediatamente todas sus esperanzas sobre esta alianza. «Vizconde Coldridge», dijo Lady Catherine con una reverencia elaborada. «Qué placer tan inesperado. Esta es nuestra hija, Eleonora». Eleonora hizo una reverencia perfecta, pero sus ojos nunca dejaron los de Leander, como si estuviera evaluándolo con la misma intensidad con que él la evaluaba a ella. «Señorita Ravenmer», dijo Leander, inclinando la cabeza, «es un honor conocerla finalmente. He escuchado que comparte mi pasión por la literatura y el aprendizaje». «¿De verdad?», respondió Eleonora. Y Leander detectó un tono de escepticismo educado en su voz. «Qué coincidencia tan conveniente, considerando las circunstancias». Leander no pudo evitar sonreír ante su franqueza. «Touché, señorita Ravenmer. Veo que no le gustan los rodeos. Permítame ser igualmente directo. He venido a proponerle un acuerdo matrimonial que beneficiaría a ambos, pero antes de discutir detalles, me gustaría conocerla mejor. ¿Estaría dispuesta a dar un paseo conmigo por los jardines? Con un acompañante apropiado, por supuesto». Eleonora miró a sus padres, luego nuevamente a Leander. Había algo en su mirada que él no podía descifrar completamente, una mezcla de curiosidad, cautela y quizás un destello de desafío. «Los jardines están encantadores en esta época del año», dijo finalmente. «Aunque la conversación honesta me agrada más que las flores, vizconde. Si vamos a discutir un acuerdo comercial disfrazado de cortejo, prefiero que lo llamemos por su nombre». Lady Catherine dejó escapar un grito ahogado de horror ante tal descaro, pero Leander sintió una oleada de alivio y algo más, algo peligrosamente parecido a la admiración. Esta mujer no jugaría juegos sociales absurdos ni fingiría sentimientos que no existían. Sería una socia honesta en esta empresa. «Entonces discutiremos negocios entre las rosas», dijo Leander, ofreciéndole su brazo, con total franqueza. Mientras caminaban hacia los jardines, con la doncella de Eleonora siguiéndolos a una distancia discreta, Leander se dio cuenta de que este matrimonio de conveniencia podría resultar mucho más interesante de lo que había anticipado. Y quizás, solo quizás, más complicado también, porque la señorita Eleonora Ravenmer no era simplemente una solución práctica a un problema financiero. Era una mujer con quien podría, contra todas sus expectativas y precauciones, llegar a sentir algo mucho más peligroso que el respeto mutuo, y esa posibilidad lo aterrorizaba más que cualquier deuda. El jardín de la mansión Ravenmer era un refugio de tranquilidad en aquella mañana de octubre. Las rosas tardías aún florecían en tonos carmesí y marfil, mientras las hojas de los robles comenzaban a teñirse de oro y bronce. Eleonora caminaba junto al vizconde Coldridge por el sendero de grava, consciente de cada paso, cada respiración, cada segundo de este encuentro extraordinario. Habían pasado apenas 10 minutos desde que este hombre había entrado a su vida y ya estaban discutiendo matrimonio. La ironía no se le escapaba. Después de años de ser ignorada por la sociedad, de repente un vizconde aparecía en su puerta con una propuesta matrimonial. Pero Eleonora no era ingenua. Sabía exactamente por qué estaba aquí y apreciaba su honestidad, aunque esa misma franqueza le recordaba dolorosamente que esto no tenía nada que ver con el amor. «Permítame explicarle mi situación con total transparencia»,
comenzó Leander mientras caminaban. Mi padre dejó las finanzas de nuestro estado en ruinas completas. Durante 7 años he trabajado para restaurar Coldridge Manor, modernizar las tierras, mejorar las condiciones de vida de los arrendatarios. He tenido éxito, pero el trabajo está incompleto. Mi tío, el duque de Ashworth, falleció sin herederos directos, y su testamento establece que los sobrinos que estén casados antes de cumplir 33 años recibirán una porción sustancial de su herencia. Yo cumplo esa edad en 5 meses. Eleonora lo escuchaba atentamente, observando su perfil mientras hablaba. Era indudablemente apuesto, con rasgos marcados y una postura que denotaba confianza sin arrogancia. Pero lo que más le llamaba la atención era la sinceridad en su voz, la ausencia de las pretensiones habituales que caracterizaban a los caballeros de la alta sociedad, y decidió que una mujer desesperada por cumplir las condiciones de un testamento sería la candidata perfecta. Preguntó Eleonora sin malicia pero con claridad. Alguien que no esperaría afecto genuino ni tendría el poder social para exigirlo. Leander se detuvo abruptamente, volviéndose para mirarla directamente. Sus ojos grises mostraban algo que parecía respeto genuino. No la considero desesperada, señorita Ravenmere, sino pragmática. Y sí, pensé que una mujer en circunstancias similares a las mías podría apreciar un acuerdo honesto más que las falsas promesas románticas que otros caballeros podrían ofrecer para acceder a su fortuna. Pero debo corregir su suposición. Usted tendría todo el poder social para exigir lo que quisiera. Como vizcondesa de Coldridge, su posición sería considerablemente más elevada que la mayoría de la nobleza de Hampshire. Eleonora sintió un nudo en la garganta. La lógica era impecable, pero algo en su interior se rebelaba contra la frialdad transaccional de todo esto. Durante años había soñado con encontrar a alguien que la valorara por su mente, su espíritu, su esencia. Y ahora se le presentaba exactamente eso, pero envuelto en un contrato de negocios donde los sentimientos estaban explícitamente excluidos. ¿Y qué esperaría de mí exactamente en este matrimonio?, preguntó, manteniendo su voz firme a pesar de la emoción que amenazaba con filtrar. Compañía civilizada, una socia en las obligaciones sociales que conlleva mi título, eventualmente herederos, aunque ese es un tema que podríamos discutir con mayor profundidad cuando ambos nos sintiéramos cómodos, y principalmente, respeto mutuo. Nunca le pediría que abandonara sus intereses intelectuales o sus pasiones personales. De hecho, Coldridge Manor tiene una biblioteca de más de 3.000 volúmenes que está lamentablemente desaprovechada. También apoyaría completamente su deseo de organizar bailes benéficos para la educación femenina, como requiere el testamento de su tía. Era demasiado perfecto, demasiado conveniente. Eleonora se apartó ligeramente, necesitando espacio para pensar con claridad. Vizconde Coldridge, su propuesta es racional y generosa, pero debo preguntarle algo con la misma franqueza que usted ha mostrado. ¿Nunca ha considerado la posibilidad del amor? ¿De encontrar a alguien con quien compartir no solo obligaciones, sino también afecto genuino? La expresión de Leander se ensombreció momentáneamente, y Eleonora vio algo vulnerable cruzar sus rasgos antes de que recuperara su compostura. Consideré el amor una vez, dijo suavemente. Ya hace 8 años, antes de heredar el título. Había una joven, la hija de un varón. Creí que teníamos un entendimiento, pero cuando mi padre murió y ella vio la magnitud de las deudas, su familia rompió nuestro compromiso informal inmediatamente. Me enseñó una lección valiosa sobre los peligros de confundir el romance con la realidad. Desde entonces, prefiero la honestidad de un acuerdo claro sobre las ilusiones del amor romántico. Eleonora sintió una punzada de empatía que no esperaba. Este hombre había sido herido, traicionado cuando estaba vulnerable. Había construido muros alrededor de su corazón, igual que ella había construido los suyos después de años de rechazo social. Eran, en cierto modo, 2 almas dañadas buscando refugio en la practicidad. Entiendo ese dolor más de lo que imagina, admitió Eleonora, sorprendiéndose a sí misma con su propia vulnerabilidad. He pasado años siendo catalogada como inadecuada, siendo rechazada no por deficiencias reales, sino por no conformarme a expectativas absurdas. He aprendido a protegerme también, a no esperar afecto donde claramente no existe. Se miraron en silencio por un momento, y Eleonora sintió que algo pasaba entre ellos. Un reconocimiento mutuo de batallas similares
libradas en campos diferentes. Sin embargo, continuó Eleonora, debo confesar que parte de mí, la parte que leyó novelas románticas en secreto y soñó con algo más, se resiste a la idea de un matrimonio puramente transaccional. Mi tía Josephine nunca se casó, pero siempre dijo que si lo hubiera hecho, habría sido por amor verdadero o por nada. Me pregunto si este testamento era su forma de darme la oportunidad de encontrar ese amor, no de conformarme con menos. Leander asintió lentamente, como si estuviera considerando cuidadosamente sus palabras. Entonces, permítame proponerle algo diferente, dijo. No nos casemos inmediatamente. Pasemos tiempo juntos durante las próximas semanas, conociéndonos genuinamente. Sin las presiones de un cortejo tradicional, sin las expectativas absurdas de la sociedad. Solo dos personas inteligentes explorando si podrían construir algo real juntos, incluso si comienza desde un fundamento práctico. Si al final de ese tiempo decidimos que somos compatibles, nos casaremos con una base de respeto y conocimiento mutuo. Si no, buscaremos otras soluciones para nuestros respectivos dilemas. ¿Y si nos quedamos sin tiempo?, preguntó Eleonora prácticamente. Ambos tenemos plazos muy ajustados. Entonces tomaremos una decisión informada sobre si un matrimonio de conveniencia mutua es preferible a perder nuestras respectivas herencias. Pero al menos habremos intentado encontrar algo más primero. Eleonora tuvo que admitir una propuesta razonable, y algo en la forma en que Leander la miraba, con esos ojos grises que parecían ver más allá de las fachadas sociales, le daba esperanza de que quizás, solo quizás, esto podría convertirse en algo más que una simple transacción. Está bien, dijo finalmente. Acepto conocerlo mejor, vizconde Coldridge, pero bajo mis propias condiciones. Quiero conversaciones honestas, no cumplidos vacíos. Quiero ver quién es usted realmente, no la versión pulida que presenta a la sociedad, y debe permitirme la misma autenticidad. Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Leander, transformando sus rasgos serios en algo casi devastadoramente atractivo. Esas son exactamente las condiciones que yo pediría, señorita Ravenmere. Comenzamos mañana, entonces. ¿Le gustaría visitar Coldridge Manor? Puede ver la biblioteca que mencioné, conocer la propiedad y formar su propia opinión sobre si podría ser feliz allí. Me gustaría eso, respondió Eleonora, sintiendo por primera vez en semanas una chispa de emoción genuina. Pero a cambio usted debe venir a cenar aquí mañana por la noche. Quiero que conozca a mi familia en un entorno más relajado, que vea de dónde vengo. Hecho. Extendió su mano para sellar el acuerdo, un gesto extrañamente formal para una negociación tan personal. Pero cuando Eleonora colocó su mano en la de él, sintió una calidez que atravesó los guantes de ambos, una conexión que era tanto sorprendente como inquietante. Mientras regresaban a la casa, Eleonora se dio cuenta de que su vida había cambiado completamente en el espacio de una mañana. El vizconde Leander Coldridge había llegado como una solución práctica a un problema urgente, pero mientras caminaban lado a lado, discutiendo libros favoritos y opiniones sobre reforma social, comenzó a preguntarse si quizás su tía Josephine había orquestado algo más mágico de lo que cualquiera de ellos había anticipado. Porque contra toda lógica, contra todas sus precauciones cuidadosamente construidas, Eleonora Ravenmere estaba comenzando a sentir algo peligroso por este hombre reservado con cicatrices emocionales que reflejaban las suyas propias, y por la forma en que sus ojos se suavizaban cuando la miraba, sospechaba que él podría estar sintiendo algo similar. El testamento de su tía había comenzado como una carga, pero quizás, solo quizás, podría convertirse en el mayor regalo de todos, la oportunidad de encontrar el amor en el lugar más inesperado, con la persona más improbable, en el momento perfecto. Las próximas semanas determinarían si esta chispa podría convertirse en llama, o si ambos estaban destinados a conformarse con la seguridad fría de un acuerdo práctico. Pero por primera vez desde que leyó el testamento de su tía, Eleonora se permitió sentir esperanza. Las siguientes 3 semanas fueron un torbellino de descubrimientos para Eleonora Ravenmere. Leander cumplió su promesa de autenticidad con una dedicación que la sorprendió constantemente. Las visitas formales se convirtieron en largas conversaciones en la biblioteca de Coldridge Manor, donde debatían sobre filosofía, política y literatura, con una intensidad que dejaba a Eleonora mentalmente agotada,
pero extrañamente satisfecha. Cada encuentro revelaba nuevas capas de complejidad en el hombre que había llegado a su vida con una propuesta tan práctica y aparentemente fría. Coldridge Manor resultó ser una revelación completa en sí misma. La propiedad se extendía por hectáreas de tierra cuidadosamente cultivada, con jardines formales, que rivalizaban con los de propiedades ducales en esplendor y mantenimiento meticuloso. Pero lo que realmente impresionó a Eleonora no fue la grandeza arquitectónica de la mansión principal, con sus columnas de mármol blanco y sus salones decorados con un gusto exquisito que hablaba de generaciones de riqueza acumulada, sino los detalles más sutiles y personales que revelaban el verdadero carácter del hombre que la habitaba con tanta dedicación solitaria. La biblioteca, como Leander había prometido durante su primera conversación, contenía más de 3000 volúmenes cuidadosamente organizados en estanterías de roble oscuro que llegaban hasta el techo abovedado decorado con frescos del siglo XVII. Había secciones dedicadas no solo a los clásicos grecorromanos y la literatura inglesa tradicional que cualquier caballero educado poseería, sino también a tratados modernos de agricultura científica, economía política progresista, filosofía social reformista y obras que muchos aristócratas conservadores considerarían peligrosamente radicales para tener en una biblioteca respetable. Había primeras ediciones de obras que Eleonora solo había soñado con tocar alguna vez, volúmenes antiguos de Shakespeare, con anotaciones marginales de lectores del siglo XVI, ejemplares originales perfectamente preservados de los ensayos filosóficos de Francis Bacon, colecciones completas de poesía de John Donne y Alexander Pope, con encuadernaciones de cuero que mostraban el paso amoroso del tiempo. Pero lo que realmente capturó su atención y reveló algo fundamental sobre Leander fueron las secciones menos esperadas y más personales, tratados sobre los derechos de la mujer, incluyendo obras completas de Mary Wollstonecraft y Hannah More, libros sobre pedagogía moderna y reforma educativa, incluso algunos volúmenes controversiales sobre economía doméstica, escritos desde perspectivas progresistas que defendían abiertamente la capacitación profesional femenina. Mi madre amaba profundamente la literatura y el aprendizaje en todas sus formas, le había explicado Leander durante su primera visita extensa a la biblioteca, pasando los dedos con reverencia casi religiosa por los lomos de cuero desgastado por el tiempo y el uso amoroso de generaciones. Era una mujer extraordinariamente educada para su época, con opiniones firmes y articuladas sobre la necesidad imperativa de que las mujeres tuvieran acceso a educación real y sustancial, no solo las artes decorativas superficiales que la sociedad consideraba apropiadas para señoritas. Murió cuando yo tenía apenas 15 años, víctima de unas fiebres que los médicos incompetentes nunca pudieron diagnosticar adecuadamente. Mi padre, completamente devastado por su pérdida y absolutamente incapaz de procesar su dolor de manera saludable o constructiva, nunca volvió a entrar a esta habitación después de su muerte. Cerró las puertas con llave y prohibió terminantemente que nadie la limpiara siquiera. Durante años interminables, mientras él se hundía cada vez más profundamente en las deudas de juego que eventualmente arruinarían casi completamente nuestro patrimonio familiar, esta habitación que mi madre había amado tanto estuvo cerrada y abandonada, acumulando polvo y deteriorándose lentamente. Cuando finalmente heredé el título a los 25 años y vi por primera vez el estado deplorable de abandono en que había caído este espacio sagrado que mi madre tanto valoraba, una de mis primeras acciones definitivas fue restaurarla completamente a su gloria original. Contraté especialistas experimentados para reparar los libros dañados por la humedad penetrante. Limpié personalmente muchos de los volúmenes más preciados, reorganicé meticulosamente las colecciones según el sistema preciso que ella había usado originalmente. Sentí que le debía absolutamente eso a su memoria, preservar este lugar que representaba todo lo que ella valoraba, el conocimiento sin restricciones, el pensamiento crítico independiente, la creencia fundamental de que las mentes deben ser nutridas sin importar el género de quien las posea. La vulnerabilidad evidente en su voz cuando hablaba de su madre, el dolor aún claramente visible después de tantos años transcurridos,
había tocado algo profundo en el corazón de Eleonora. Este hombre, que se presentaba al mundo como calculador y emocionalmente reservado hasta el punto de parecer frío, guardaba cicatrices emocionales tan profundas y dolorosas como las suyas propias. Ambos habían construido defensas elaboradas y cuidadosamente mantenidas para protegerse de más daño. Y sin embargo, en la presencia del otro, esas defensas comenzaban a desmoronarse gradualmente pieza por pieza. Pero Leander no se limitó a mostrarle la casa elegante y los jardines meticulosamente mantenidos. La llevó a recorrer extensamente las tierras de cultivo, donde los arrendatarios trabajaban campos ondulantes de trigo dorado que se mecían rítmicamente con el viento frío de noviembre. Le presentó a cada familia no solo por sus nombres, sino con detalles personales específicos que demostraban un conocimiento íntimo de sus vidas. Conocía las edades y los nombres de todos sus hijos. Preguntaba específicamente por la salud de los ancianos y los enfermos. Escuchaba atentamente las preocupaciones sobre la próxima cosecha y las necesidades de reparaciones en las viviendas modestas. Tomaba notas mentales de cada problema mencionado para abordarlo posteriormente. No era la visita condescendiente y superficial de un aristócrata distante, inspeccionando posesiones como si fueran objetos inanimados, sin valor humano, sino el interés genuino y profundamente comprometido de alguien que comprendía que su prosperidad personal estaba intrínsecamente vinculada al bienestar colectivo de estas personas que dependían completamente de sus decisiones administrativas. Había implementado innovaciones progresistas que beneficiaban directamente a los trabajadores. Salarios significativamente más altos que el promedio de la región, viviendas renovadas con techos impermeables y sistemas de calefacción mejorados, acceso regular a un médico que visitaba la propiedad, sin cobrar a las familias, incluso un pequeño fondo de emergencia para ayudar a quienes enfrentaban crisis inesperadas. Mi padre destruyó vidas con su irresponsabilidad egoísta y su adicción devastadora al juego, le había dicho Leander una tarde, mientras observaban a un grupo de niños jugando alegremente cerca de un granero recientemente renovado. Sus voces inocentes llenando el aire con risas. Familias que habían trabajado estas tierras fielmente durante generaciones, cuyos ancestros habían servido a los míos durante siglos de historia compartida, se vieron súbitamente al borde de la ruina económica completa por las deudas masivas que él acumuló persiguiendo victorias imposibles en mesas de juego de Londres. El señor Thompson, a quien conociste esta mañana y que te mostró sus campos de cebada con tanto orgullo justificado, casi perdió completamente su granja porque mi padre había hipotecado prácticamente cada centímetro de tierra para pagar a sus acreedores implacables. La señora Whitfield, aquella mujer mayor que te regaló el pan casero con tanta generosidad, tuvo que enviar a su hijo mayor, un muchacho brillante de solo 14 años, a trabajar en las terribles fábricas textiles de Londres porque la familia no tenía suficiente dinero para alimentar a todos los niños, después de que mi padre redujera drásticamente los salarios para cubrir sus pérdidas personales crecientes. Cuando heredé el título a los 25 años, y finalmente pude ver con claridad el alcance completo del daño que él había causado, el sufrimiento humano real detrás de cada número en los libros de contabilidad devastadores, juré solemnemente ante la tumba de mi madre que dedicaría cada día del resto de mi vida a restaurar no solo las finanzas del Estado, sino también la confianza rota y la dignidad pisoteada que mi padre había destrozado con su egoísmo destructivo. Cada decisión significativa que tomo, cada inversión que hago, cada política que implemento, considera primero y principalmente el impacto en las personas que dependen de este Estado para su supervivencia diaria, porque ellos, estas familias trabajadoras con sus sueños y esperanzas y luchas diarias, son el verdadero corazón palpitante de Coldridge, no los salones elegantes ni los títulos aristocráticos pomposos. Esa dedicación moral inquebrantable, ese compromiso profundo con hacer lo correcto, incluso cuando era extraordinariamente difícil y personalmente costoso, despertó en Eleonora un respeto que rápidamente se transformó en algo mucho más profundo e irrevocable. Aquí había un hombre que no solo hablaba elocuentemente de principios nobles en conversaciones de salón, sino que los vivía diariamente con acciones concretas,
a menudo con un costo personal considerable. Había rechazado múltiples ofertas de matrimonio financieramente ventajosas de herederas ricas, porque se negaba a usar a otra persona meramente como medio para su beneficio económico. Había trabajado incansablemente durante 7 años largos, sacrificando placeres personales, vida social y comodidades que su posición le habría permitido disfrutar, para reparar metódicamente los errores devastadores de su padre. Pero fueron los momentos pequeños, inesperados e íntimos, los que realmente capturaron el corazón de Eleonora de manera irreversible. La tarde soleada que llegó a Coldridge Manor sin previo aviso y encontró a Leander en los invernaderos de cristal, con las mangas de su camisa blanca arremangadas hasta los codos y tierra oscura bajo las uñas habitualmente inmaculadas, experimentando personalmente con nuevas variedades de rosas de diferentes colores, porque había escuchado y recordado su comentario casual sobre amarlas durante una conversación semanas atrás. La forma en que escuchaba con atención completa, cuando ella hablaba apasionadamente sobre sus ideas para reformar la educación femenina, sin interrumpir impaciente ni descartarla condescendientemente como hacían invariablemente la mayoría de los hombres, sino haciendo preguntas reflexivas que demostraban que realmente estaba procesando profundamente sus palabras. Como recordaba con precisión asombrosa detalles aparentemente insignificantes de conversaciones previas, su preferencia por el té de manzanilla sobre el té negro tradicional, su fascinación con las obras de Mary Wollstonecraft, su sueño secreto de establecer una escuela para niñas de familias trabajadoras, donde pudieran aprender no solo bordado decorativo, sino matemáticas rigurosas, ciencias experimentales y literatura. La mañana memorable que encontró en su habitación de invitados un ejemplar de primera edición de Vindicación de los Derechos de la Mujer, envuelto en papel fino color marfil, con una nota escrita en la caligrafía de Leander que decía: «Para una mujer que nunca necesitó que le dijeran que tenía derechos, pero que merece que se lo recuerden constantemente. Que este libro sea un recordatorio de que tu inteligencia y tu pasión no son defectos, sino tus mayores fortalezas». Eleonora se había encontrado llorando sobre las páginas, no de tristeza, sino de una alegría abrumadora al ser verdaderamente vista por primera vez. Por su parte, Leander descubrió que Eleonora era infinitamente más compleja de lo que había anticipado. Su inteligencia era formidable, pero venía acompañada de una compasión profunda que se manifestaba en las acciones más pequeñas. Durante las visitas a los arrendatarios, ella no se limitaba a hacer cortesías superficiales. Se arrodillaba para hablar con los niños a su nivel, recordaba todos los nombres, preguntaba por la señora Patterson, cuya artritis había empeorado. Llevaba remedios herbales que ella misma preparaba. Su sentido del humor era seco y sorprendente. Durante una cena formal, cuando el señor Hardwicke pontificaba sobre la inferioridad intelectual de las mujeres, Eleonora había comentado con perfecta inocencia: «Qué observación fascinante, señor Hardwicke. Supongo que explica por qué tantos hombres tienen dificultades para encontrar esposas que los toleren». Leander había tenido que convertir su carcajada en un ataque de tos. Fue durante una visita a la familia Thompson cuando Leander comprendió que había cruzado la línea entre el interés práctico y el amor verdadero. La hija menor, Emily, una niña brillante de 10 años, había mostrado tímidamente a Eleonora un libro de aritmética. «Me encanta resolver los problemas», había dicho Emily, «pero el maestro dice que las niñas no necesitan aprender más allá de las sumas básicas». Eleonora había tomado el libro con reverencia, estudiando los problemas que Emily había resuelto en los márgenes. «Estas soluciones son perfectamente correctas», había dicho con admiración genuina. «Tienes un don natural para las matemáticas, Emily, y déjame decirte algo importante. Ningún conocimiento es jamás un desperdicio. Las mujeres inteligentes no se vuelven menos valiosas al aprender, se vuelven más capaces de mejorar el mundo». Luego se había vuelto hacia la señora Thompson con determinación. «Si me caso con el vizconde, una de mis primeras acciones será establecer un programa educativo completo para todas las niñas de la propiedad. Matemáticas, ciencias, literatura, historia, todo lo que se enseña a los niños. La educación no debería ser un privilegio exclusivo de los hombres o de la aristocracia. Es un derecho humano fundamental». En ese momento,
Observando a Eleonora arrodillada junto a Emily, hablando con ella como a una igual, Leander había sentido que algo se rompía dentro de su pecho. No era dolor, sino el colapso de todas las defensas que había erigido alrededor de su corazón durante años. Se había enamorado completa e irrevocablemente de Eleonora Ravenmere. Había comenzado esto como un acuerdo práctico. En cambio, había encontrado a alguien que hacía que su corazón latiera más rápido, alguien con quien quería compartir cada pensamiento, cada sueño, cada momento de su vida. Pero el miedo lo paralizaba. ¿Y si ella no sentía lo mismo? ¿Y si para Eleonora esto seguía siendo simplemente un acuerdo conveniente? No podía soportar la idea de que ella aceptara casarse con él por obligación financiera, viviendo un matrimonio donde solo él estaba enamorado. Esa noche, Leander se encerró en su estudio y escribió carta tras carta. El cesto se llenó de borradores desechados. Finalmente, a las 3 de la madrugada, escribió con brutal honestidad: «Querida Eleonora, debo confesar que he fracasado espectacularmente en mantener este acuerdo como el arreglo práctico que originalmente propuse. Me he enamorado de ti completamente y sin reservas. Amo tu mente brillante, tu compasión feroz, tu risa inesperada, la forma en que desafías cada suposición que hago. Pero esta confesión viene con una petición. No aceptes casarte conmigo a menos que puedas decir honestamente que sientes algo más que respeto pragmático. Prefiero perder mi herencia que vivir en un matrimonio donde solo yo estoy enamorado. Si tus sentimientos no corresponden a los míos, buscaremos otras soluciones para ambos. Pero necesitaba que supieras la verdad antes de que tomaras cualquier decisión. Con todo mi corazón, Leander». Envió la carta al amanecer. Luego pasó el día más angustioso de su vida esperando una respuesta. Eleonora recibió la carta durante el desayuno. Su madre hablaba sobre preparativos para un baile, pero las palabras se convirtieron en ruido cuando reconoció el sello de Coleridge. La abrió con dedos temblorosos y leyó las primeras líneas, sintiendo que el mundo se detenía. La leyó 1, 2, 3 veces. Él la amaba. No como una solución conveniente, sino genuinamente, con todo el riesgo que el amor verdadero requería. Y en ese momento de claridad, Eleonora comprendió lo que había estado negándose a admitir. Ella también lo amaba. «¿Eleonora? ¿Estás escuchando?». La voz de su madre penetró su conciencia. Preguntaba si el rosa melocotón sería apropiado para las decoraciones. «Cancela el baile», dijo Eleonora, poniéndose de pie abruptamente. «Oh, no lo canceles, haz lo que quieras. Pero ahora mismo necesito ir a Coleridge Manor. Ahora, sin previo aviso, eso sería completamente inapropiado. Madre, he pasado 24 años conformándome a expectativas absurdas. No voy a desperdiciar ni un segundo más preocupándome por lo que la sociedad considera apropiado cuando el hombre que amo acaba de arriesgar todo para decirme la verdad. Voy a Coleridge Manor, y voy ahora». El viaje le pareció interminable. Cuando llegó sin aliento y despeinada, el mayordomo pareció perplejo. «Señorita Ravenmere, esto es inesperado. ¿El vizconde la espera?» «No, pero necesito verlo inmediatamente. Es urgente». La condujo al estudio. Cuando Leander se volvió y la vio en el umbral, se puso tan rígido que parecía haber olvidado cómo respirar. «Eleonora», dijo, y su voz era apenas un susurro ronco cargado de anhelo. «Recibí tu carta, y vine inmediatamente porque no podía esperar ni un segundo más para decirte que eres un completo idiota si pensaste por un momento que mis sentimientos no correspondían a los tuyos». «¿Qué estás diciendo?». «Estoy diciendo que también me enamoré de ti. Probablemente desde aquella primera conversación en el jardín, cuando decidiste que la honestidad era más importante que la galantería. Me enamoré de tu dedicación a tus arrendatarios, de tu respeto por mi mente, de la forma en que escuchas como si mis palabras realmente importaran. Me enamoré del hombre que compra libros feministas y sueña con un mundo más justo. Me enamoré de ti, Leander Coleridge, no del vizconde ni de la solución práctica, sino del hombre real con cicatrices y sueños, y un corazón mucho más grande de lo que quieres admitir». Leander cruzó la distancia entre ellos en 3 zancadas, tomando el rostro de Eleonora entre sus manos con ternura. «¿Puedo besarte?». «Pensé que nunca lo pedirías», susurró Eleonora, y entonces sus labios se encontraron en un beso que borró todo, excepto la certeza de que esto era correcto. «Cásate conmigo»,
dijo Leander. No por las herencias ni los testamentos. Cásate conmigo porque te amo desesperadamente y quiero pasar cada día del resto de mi vida descubriendo nuevas razones para amarte aún más. Sí, respondió Eleonora sin duda. 1000 veces sí, pero bajo una condición, que nunca dejemos de ser completamente honestos el uno con el otro, incluso cuando duela. Especialmente cuando duela. Lo prometo, dijo Leander solemnemente. Honestidad absoluta. Siempre. Se casaron 6 semanas después en una ceremonia íntima en la capilla de Coleridge Manor. No fue la gran boda que Lady Catherine había imaginado, pero fue perfecta para ellos. Simple, sincera, rodeada solo de las personas que realmente importaban. Cuando el vicario los declaró marido y mujer, Eleonora sintió que finalmente había encontrado su lugar en el mundo, no como la mujer inepta para el matrimonio que la sociedad había catalogado, sino como ella misma, completa y amada exactamente como era. La herencia de tía Josephine se aseguró, por supuesto, y Leander reclamó su porción del estado del duque. Pero ambos sabían que el verdadero tesoro no era el dinero, sino lo que habían encontrado el uno en el otro. Eleonora estableció su escuela para niñas tal como había prometido, y se convirtió en una de las educadoras más respetadas de Hampshire. Leander continuó modernizando las tierras y mejorando las vidas de sus arrendatarios, ahora con Eleonora como socia completa en todas las decisiones. Y cada noche, en la biblioteca de Coleridge Manor, se sentaban juntos leyendo, conversando, simplemente existiendo en la compañía del otro. Era exactamente la vida que tía Josephine había imaginado para ella, no una conformidad con expectativas sociales, sino una elección auténtica hecha libremente, un amor encontrado en los términos más honestos posibles. El testamento que había parecido una carga se había revelado como el mayor regalo, no la fortuna en sí, sino la oportunidad de encontrar a alguien que la valorara completamente, que eligiera amarla no a pesar de su inteligencia y su espíritu independiente, sino precisamente por esas cualidades. Y cuando Leander la tomaba de la mano cada noche antes de dormir, susurrando que la amaba más hoy que ayer, pero menos que mañana, Eleonora sabía con certeza absoluta que había encontrado algo infinitamente más precioso que cualquier herencia. Había encontrado su hogar en el corazón de un hombre que la veía, la comprendía y la amaba exactamente como era. La tarde había caído sobre Devonshire con esa quietud engañosa que precede a las tormentas. Aldora Whitethorn permanecía de pie frente al espejo oval de su habitación, observando cómo su doncella ajustaba los últimos pliegues de su vestido de novia. El encaje francés caía en cascadas perfectas sobre la seda marfil, cada puntada una obra de arte que había tomado meses completar. Debería sentirse radiante, debería sentirse feliz. En cambio, un nudo se apretaba en su estómago, denso y frío como piedra de río. «Está usted hermosísima, señorita Whitethorn», murmuró la doncella, dando un paso atrás para admirar su trabajo. «El señor Pemberton no podrá apartar los ojos de usted». Aldora forzó una sonrisa que no alcanzó sus ojos color avellana. Edmund Pemberton, su prometido desde hacía 8 meses, el hombre que su padre había elegido cuidadosamente entre los caballeros más respetables del condado. Un hombre de buena familia, fortuna modesta pero respetable y modales impecables. Un hombre que, hasta hacía 3 días, ella había creído que la amaba. El reloj de péndulo en el pasillo marcó las 3 de la tarde. En 2 horas, los invitados comenzarían a llegar a la iglesia de St. Michael. En 3 horas, caminaría por el pasillo del brazo de su padre. En 4 horas, sería la señora Pemberton, si todo salía según lo planeado. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Su hermana menor, Celine, entró sin esperar respuesta. A sus 19 años, 3 menos que Aldora, Celine era todo lo que ella no era. Cabello rubio donde el suyo era castaño oscuro, ojos azules donde los suyos eran avellana, una risa fácil donde ella ofrecía sonrisas medidas y últimamente, algo más que Aldora no quería nombrar. «Qué hermosa te ves», dijo Celine, pero su voz sonaba hueca, como eco en una habitación vacía. «Gracias», respondió Aldora, estudiando el rostro de su hermana en el reflejo del espejo. «¿Dónde estabas esta mañana? Te busqué para que me ayudaras con las flores». Un rubor delator subió por las mejillas de Celine. Sus manos se retorcieron en los pliegues de su vestido azul claro. «Yo tenía que resolver un asunto en el pueblo». «¿Qué clase de asunto?» «Nada importante»,
Celine desvió la mirada. Solo compras de última hora. Aldora giró lentamente para enfrentar a su hermana directamente, sin el filtro del espejo entre ellas. Había algo en la forma en que Celine evitaba su mirada, en la tensión de sus hombros, en el temblor casi imperceptible de sus labios. Lo había visto antes, 3 días atrás, para ser exactos, el día que su mundo había comenzado a desmoronarse como castillo de naipes bajo viento de tormenta. Había sido un accidente. Realmente, Aldora había olvidado su libro de poemas en el jardín de rosas y había regresado a buscarlo al anochecer. Las sombras largas de junio se extendían entre los setos cuando escuchó voces. La risa de Celine, inconfundible, y otra voz. Una voz masculina que conocía tan bien como la suya propia. Edmund se había ocultado detrás del cenador de glicinas, el corazón martilleando contra sus costillas, diciéndose que malinterpretaba la situación, que había una explicación perfectamente razonable para que su prometido y su hermana se encontraran a solas en el jardín mientras el resto de la familia cenaba en el interior. Entonces los vio. Edmund tomaba las manos de Celine entre las suyas, sus rostros tan cerca, que sus alientos se mezclaban en el aire tibio de verano. Las palabras llegaron a Aldora en fragmentos, cortadas por el canto de los grillos y el latido ensordecedor de su propia sangre en los oídos. «No puedo seguir fingiendo», había dicho Edmund, su voz cargada de una emoción que nunca había mostrado hacia Aldora. «Cada día que pasa me resulta más insoportable». «Pero la boda es en 3 días», había respondido Celine, y en su voz había angustia, pero también algo más, algo que sonaba peligrosamente parecido a la esperanza. «Edmund, esto es una locura. La locura es casarme con la mujer equivocada cuando mi corazón le pertenece a otra». Aldora había huido antes de escuchar más, sus pies silenciosos sobre el césped húmedo, su respiración atrapada en algún lugar entre el pecho y la garganta. Había pasado esa noche en vela, la mirada fija en el dosel de su cama, tratando de decidir qué hacer con el conocimiento que ardía como carbón al rojo vivo en su pecho. Al amanecer, había tomado una decisión. No diría nada. Dejaría que la boda siguiera adelante, porque la alternativa, el escándalo, la vergüenza, la ruina social de su familia, era impensable. Su padre había invertido todo en este matrimonio. Su madre había planificado cada detalle durante meses. Y ella había aprendido desde pequeña que el deber venía antes que el corazón. Pero ahora, mirando a Celine de pie en su habitación con culpa escrita en cada línea de su rostro, Aldora sintió que su resolución se resquebrajaba. «¿Hay algo que quieras decirme?», preguntó con voz cuidadosamente neutral. «Algo importante, quizás». Celine palideció. Sus labios se abrieron, se cerraron, se abrieron nuevamente. «Aldora, un segundo golpe en la puerta, más fuerte e insistente, interrumpió lo que fuera que Celine estaba a punto de confesar. La señora Whitethorn entró como vendaval de seda y perfume de lavanda, su rostro iluminado con esa expresión de satisfacción que había llevado durante semanas. «Aldora, querida, los Pemberton acaban de llegar. Edmund está esperando en la biblioteca para despedirse apropiadamente antes de la ceremonia. Ya sabes que es mala suerte que el novio vea a la novia antes de la boda», pero insistió en tener un momento privado. La señora Whitethorn abanicó su rostro con la mano enguantada. «Qué romántico es ese muchacho. Tienes mucha suerte, hija mía». Suerte. La palabra sonó amarga en los oídos de Aldora. «Madre, yo no creo que...». «Nada de objeciones», interrumpió la señora Whitethorn, tomando a Aldora del brazo. «Es completamente apropiado. Estaré presente como carabina, por supuesto. Vamos, no hagamos esperar al pobre hombre». Aldora lanzó una última mirada a Celine, mientras su madre prácticamente la arrastraba fuera de la habitación. Su hermana permanecía inmóvil como estatua de sal, las lágrimas brillando en sus ojos azules, sin derramarse. La biblioteca de Whitethorn Manor era una habitación imponente, con estanterías de roble que se elevaban hasta el techo y olían a cuero antiguo y tabaco de pipa. Edmund Pemberton estaba de pie junto a la ventana, su figura recortada contra la luz mortecina de la tarde. Era apuesto de esa manera convencional que complacía a las madres: cabello castaño, cuidadosamente peinado, rasgos regulares, porte erguido. Nada extraordinario, pero nada objetable tampoco. Se volvió cuando las escuchó entrar.
y Aldora buscó en su rostro algún signo de la pasión que había presenciado en el jardín. Pero Edmund había recuperado su máscara de novio apropiado. Sonrió con esa sonrisa educada que ella conocía tan bien. «Aldora», dijo, acercándose para tomar su mano, «estás absolutamente radiante». Las mismas palabras vacías de siempre, las mismas que había usado durante 8 meses de cortejo formal y caminatas supervisadas y conversaciones sobre el clima. Nunca palabras de verdadera pasión. Nunca el fervor desesperado que había usado con Celine. «Edmund», respondió ella, permitiendo que besara sus nudillos con labios que apenas rozaron su piel. «Estaré justo afuera», anunció la señora Whitethorn con una sonrisa cómplice que sugería que consideraba su presencia como carabina una mera formalidad. 5 minutos, no más. La puerta se cerró con un clic suave. El silencio se extendió entre ellos como hielo sobre el lago en invierno. Frágil, peligroso. «Quería verte antes de la ceremonia», comenzó Edmund, pero su voz carecía de convicción. «Para decirte que haré todo lo posible por ser un buen esposo. Haré todo lo posible. No te amo. No eres la mujer de mis sueños. Solo haré todo lo posible». Aldora retiró su mano suavemente. «Edmund, hay algo que debo preguntarte». Él se tensó visiblemente. «¿Sí? ¿Me amas?». La pregunta cayó entre ellos como piedra en pozo profundo. Edmund parpadeó, claramente tomado por sorpresa. Su boca se abrió y cerró como pez fuera del agua. Esa es una pregunta extraña para hacerla el día de nuestra boda. Pero es una pregunta importante, ¿no crees?». Aldora mantuvo su voz firme, aunque sentía como si estuviera parada al borde de un precipicio. «Vamos a pasar el resto de nuestras vidas juntos. Merezco saber si hay afecto genuino en tu corazón o si simplemente soy una transacción conveniente. Aldora, yo te respeto enormemente. Eres una mujer de gran virtud y educación. Creo que formaremos un equipo excelente y...». «No me respondiste», lo interrumpió. «Te pregunté si me amas. No si me respetas o si crees que seremos un buen equipo. Si me amas». El color abandonó el rostro de Edmund. En sus ojos, Aldora vio confirmación de todo lo que había temido. Y algo más. Pánico. «¿Por qué preguntas esto ahora?». Su voz subió una octava. «Los invitados están llegando. Tu familia ha gastado una fortuna en esta boda. Mi familia ha viajado desde Londres. ¿Qué esperas que diga?». «La verdad», respondió Aldora con calma que no sentía. «Por una vez en estos 8 meses, quiero escuchar la verdad de tus labios». Edmund se pasó una mano temblorosa por el cabello, arruinando su peinado perfecto. «La verdad es complicada. La verdad siempre lo es. Yo nunca quise que esto sucediera». Las palabras salieron de él en torrente desesperado. «Cuando tu padre propuso el compromiso, pareció la decisión correcta. Eres hermosa, inteligente, de buena familia. Todas las cualidades que un hombre debería desear en una esposa. Pero entonces conociste a Celine». Edmund retrocedió como si lo hubiera abofeteado. Su rostro pasó del blanco al rojo intenso. «¿Cómo? Los vi», dijo Aldora simplemente. «Hace 3 días, en el jardín de rosas». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el reloj de péndulo parecía haber dejado de hacer tic-tac. Edmund se dejó caer en el sillón de cuero más cercano, hundiendo su rostro entre las manos. «Dios mío», murmuró. «Aldora, yo lo siento tanto. Nunca fue mi intención. Nunca quise lastimarte. Pero lo hiciste». Las palabras salieron más calmadas de lo que Aldora se sentía. «Me lastimaste de la peor manera posible. Y lastimaste a Celine también, atrapándola en esta situación imposible. ¿Qué vas a hacer?». Edmund levantó la vista, y en sus ojos había súplica. «Si cancelas la boda ahora, el escándalo arruinará a ambas familias. Tu hermana nunca encontrará un buen matrimonio. Tu padre...». «Mi padre sobrevivirá», lo interrumpió Aldora. «Y Celine también. Pero necesito que me digas una cosa más antes de tomar mi decisión final». «Cualquier cosa». «¿La amas? ¿A Celine? ¿O simplemente es la emoción de lo prohibido?». Edmund cerró los ojos, y cuando volvió a abrirlos, estaban húmedos. «La amo», susurró. «Dios me ayude, pero la amo con cada fibra de mi ser, y eso me convierte en el peor de los hombres». Aldora asintió lentamente. Extrañamente, la confesión trajo una especie de paz fría. Al menos ahora sabía con certeza. No había confusión, no había esperanza engañosa, solo la verdad clara y dolorosa.
Entonces no puedo casarme contigo, dijo. Merezco más que ser la segunda opción de alguien. Y tú mereces casarte con la mujer que realmente amas. Pero el escándalo, enfrentaré las consecuencias, sea lo que sea. Edmund se puso de pie bruscamente, su rostro ahora lleno de esperanza desesperada. Entonces, tú y yo, termina aquí, completó Aldora. Ve con ella, Edmund. Pero hazlo honorablemente. Espera un tiempo apropiado. Deja que yo maneje la explicación de por qué se canceló la boda. ¿Cómo puedo agradecerte? No me agradezcas. Su voz se endureció. Solo aléjate de mí. Y Edmund, si alguna vez lastimas a mi hermana de la forma en que me lastimaste a mí, te arrepentirás de haber nacido. Antes de que Edmund pudiera responder, la puerta de la biblioteca se abrió de golpe. Pero no era la señora Whitethorn quien entraba. Era un hombre alto y de porte aristocrático que Aldora no había visto jamás. Vestía completamente de negro, su cabello oscuro peinado hacia atrás, revelando un rostro de rasgos marcados y ojos grises como cielo de tormenta. Había algo en él que irradiaba poder y autoridad. «Disculpen la interrupción», dijo con voz profunda que llenó la habitación. «Busco a la señorita Aldora Whitethorn». «Yo soy Aldora Whitethorn», respondió ella, desconcertada. «¿Quién es usted?» El desconocido inclinó la cabeza en una reverencia formal. «Gideon Harrowmont, duque de Thornwick, y he venido porque tengo información que podría cambiar significativamente los eventos de este día. Información sobre su familia, señorita Whitethorn, un secreto que su padre ha guardado durante 22 años». Aldora sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué clase de secreto?» El duque Harrowmont la miró directamente a los ojos, y en su mirada había algo que parecía reconocimiento. «El tipo de secreto que explica por qué usted y su hermana Celine son tan diferentes. Porque, verá, señorita Whitethorn, solo una de ustedes es verdaderamente hija de Harold Whitethorn». Y con esas palabras, el mundo de Aldora se incendió. El silencio que siguió a la declaración del duque fue absoluto. Aldora sintió como si todo el aire hubiera sido aspirado de la biblioteca, dejándola suspendida en un vacío donde las palabras perdían significado. Edmund había retrocedido hacia la ventana, su rostro pálido como cera de vela, claramente deseando estar en cualquier otro lugar. «¿Qué acabas de decir?» La voz de Aldora salió apenas como susurro. Gideon Harrowmont permaneció inmóvil, su postura relajada pero alerta, como depredador que conoce exactamente el efecto de sus palabras. «Creo que me escuchaste perfectamente, señorita Whitethorn. Pero si requieres clarificación, la repetiré. Una de ustedes dos, tú o Celine, no es hija biológica de Harold Whitethorn. Eso es absurdo». Aldora enderezó su espalda, aferrándose a la indignación como escudo contra el pánico que amenazaba con ahogarla. «¿Quién eres tú para venir aquí el día de mi boda y hacer acusaciones tan escandalosas sobre mi familia? Soy alguien que tiene acceso a información que tu padre preferiría mantener enterrada». El duque extrajo un sobre de su abrigo negro. «Y vine aquí precisamente porque es el día de tu boda, porque una vez que te cases con el señor Pemberton, ciertas opciones legales se cerrarán para siempre». Edmund carraspeó nerviosamente. «Señor, perdón, su gracia, quizás este no sea el momento ni el lugar más apropiado. Al contrario, señor Pemberton, este es precisamente el momento». Los ojos grises del duque no se apartaron de Aldora. «Dentro de 2 horas, la señorita Whitethorn caminará hacia un altar para unir su vida a la tuya, pero merece saber la verdad sobre su identidad antes de tomar esa decisión». Aldora extendió su mano, sorprendida por lo firme que se veía a pesar del temblor que sentía en su interior. «Dame ese sobre». Gideon lo colocó en su palma. El papel era grueso, de calidad superior, sellado con lacre rojo que llevaba un escudo de armas que Aldora no reconocía. Sus dedos temblaron mientras rompía el sello y extraía los documentos del interior. Había 3 páginas. La primera era una carta, escrita con letra elegante y femenina. Aldora comenzó a leer, y con cada línea sentía como si estuviera cayendo por un pozo sin fondo. «Mi querida hija», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que has alcanzado la edad de 22 años. Y el duque de Thornwick ha cumplido la promesa que le hice en mi lecho de muerte. Hay verdades que no pude decirte cuando vivía, secretos que tu padre, no, Harold Whitethorn, el hombre que te crió como suya, insistió en mantener ocultos. Mi nombre era Eleanor Harrowmont, duquesa de Thornwick, y tú
Mi querida niña, eres mi única hija, la heredera legítima del ducado de Thornwick. Las palabras se volvieron borrosas. Aldora tuvo que parpadear varias veces antes de poder continuar leyendo. Me casé muy joven con el anterior duque de Thornwick, un matrimonio arreglado que resultó ser una unión de afecto genuino. Fuimos felices durante 5 años, pero los cielos nos negaron hijos. Los médicos dijeron que yo era estéril, que nunca concebiría. Mi esposo enfermó de tuberculosis cuando yo tenía 26 años. En su lecho de muerte, me hizo prometer que buscaría la felicidad, que encontraría amor nuevamente. Pero él no murió. Milagrosamente se recuperó. Y yo ya había encontrado consuelo en los brazos de otro hombre, Harold Whitethorn, quien entonces era el administrador de nuestras propiedades en Devonshire. Un hombre amable que me ofreció ternura cuando creí que mi mundo se derrumbaba. Cuando descubrí que estaba embarazada, supe que era un milagro imposible. Los médicos habían sido tan categóricos sobre mi esterilidad, pero el milagro traía consigo una pregunta terrible. ¿Quién era el padre? ¿Mi esposo, de quien me había despedido creyéndolo moribundo, o Harold, con quien había compartido mi dolor? Tu padre, el duque, decidimos mantener el secreto. Te criamos como nuestra hija, pero cuando tú tenías 2 años, mi esposo murió por fin, esta vez sin recuperación. Y Harold Whitethorn exigió su derecho como padre, exigió llevarte con él, amenazó con exponer el escándalo si no accedía. No tuve elección. Mi reputación, el nombre de mi familia, todo estaba en juego. Así que hicimos un trato. Harold se casaría con una mujer respetable, te criaría como su hija legítima, y yo desaparecería de tu vida. A cambio, le di una generosa suma de dinero y propiedades. Pero antes de morir, busqué a mi primo, Gideon Harrowmont, quien heredaría el ducado después de mí. Le di pruebas, tu certificado de nacimiento original, cartas, documentos que prueban que naciste durante mi matrimonio con el duque. Legalmente, eres su heredera. Legalmente, eres una Harrowmont. Le pedí a Gideon que te encontrara cuando cumplieras 22 años, que te diera la opción de reclamar tu verdadera identidad y tu herencia, o de continuar la vida que Harold construyó para ti. La elección, mi querida hija, es tuya, pero mereces saber quién eres realmente. Con todo mi amor, Eleanor Harrowmont, tu madre. Aldora bajó la carta con manos que ahora temblaban visiblemente. La habitación giraba a su alrededor. Edmund había desaparecido en algún momento, probablemente huyendo de un drama que superaba incluso su propia traición. Solo quedaban ella y el duque, este hombre que afirmaba ser su primo, que traía consigo la capacidad de destruir todo lo que ella creía saber sobre sí misma. Esto no puede ser real, susurró. Las otras 2 páginas son documentos legales, dijo Gideon con voz suave, casi gentil. Tu certificado de nacimiento original, registrado como Eleanor Aldora Harrowmont, hija del duque y la duquesa de Thornwick, y una declaración jurada de la partera que asistió tu nacimiento, confirmando la fecha y las circunstancias. Pero yo crecí aquí, con Harold y Marjorie Whitethorn como mis padres, con Celine como mi hermana. Esta es mi familia. Es la familia que te crió, corrigió Gideon, pero no es tu sangre. Bueno, Harold podría ser tu padre biológico, o podría no serlo. Tu madre nunca estuvo segura. Pero legalmente naciste dentro del matrimonio del duque. Eso te convierte en su heredera legítima. Aldora se dejó caer en el sillón, el vestido de novia extendiéndose a su alrededor como espuma de mar. Su mente corría en 1000 direcciones diferentes, tratando de procesar información que no parecía real. ¿Por qué ahora?, preguntó finalmente. ¿Por qué viniste hoy de todos los días? Porque investigué, respondió Gideon, y por primera vez su voz llevaba un toque de emoción. Cuando mi prima me dio esta tarea antes de morir, no solo me pidió que te encontrara, me pidió que te protegiera. Así que investigué al hombre que afirmaba ser tu padre. Investigué a tu familia. Y descubrí algo interesante sobre las finanzas de Harold Whitethorn. Aldora levantó la vista bruscamente. ¿Qué descubriste? Que está arruinado, completamente arruinado. Las propiedades que mi prima le dio hace 22 años fueron mal administradas y vendidas. Las inversiones fracasaron. En este momento, Whitethorn Manor está hipotecada hasta el techo. Y tu padre, Harold, está desesperado. Un frío glacial se instaló en el pecho de Aldora.
El matrimonio con Edmund es un rescate financiero, completó Gideon. La familia Pemberton no es extraordinariamente rica, pero son sólidos. La dote que acordaron pagar a tu padre es considerable, suficiente para salvar Whitethorn Manor de la bancarrota, al menos temporalmente. Entonces me estaba vendiendo. Las palabras salieron planas, desprovistas de emoción porque sentir cualquier cosa en ese momento sería demasiado peligroso. No lo expresaría en términos tan crudos, pero esencialmente sí. Aldora cerró los ojos. En el transcurso de menos de una hora, había descubierto que su prometido amaba a su hermana, que su padre no era realmente su padre, que su madre no era su madre, y que toda su vida había sido construida sobre mentiras y transacciones financieras. «¿Qué quieres de mí?», preguntó abriendo los ojos para enfrentar al duque. «Viniste aquí con esta información por alguna razón. ¿Qué ganas tú con revelar este secreto?». Gideon la estudió por un largo momento, y en su mirada había algo que Aldora no podía descifrar. Respeto, quizás, o reconocimiento. «Quiero cumplir la promesa que le hice a mi prima. Quiero darte la opción de reclamar tu herencia. El ducado de Thornwick es tuyo por derecho de nacimiento. Incluye propiedades vastas, rentas considerables y un título que te convertiría en una de las mujeres más poderosas de Inglaterra. Pero hay una condición, ¿verdad?». Aldora conocía suficiente sobre la naturaleza humana para saber que nada venía sin precio. «Siempre hay una condición». Una pequeña sonrisa curvó los labios del duque. «Eres perceptiva». «Sí, hay una condición. Si reclamas el ducado, debes venir a vivir a Thornwick Hall. Debes aprender a administrar las propiedades, a cumplir con las responsabilidades sociales del título. Y debes hacerlo pronto, porque hay asuntos legales que requieren la presencia de la heredera legítima. ¿Y si me niego? Si decido continuar siendo simplemente Aldora Whitethorn, entonces los documentos volverán a su caja fuerte y nunca más hablaremos de esto. Vivirás la vida que Harold eligió para ti. Te casarás con Edmund Pemberton, o no, según lo que hayas decidido después de tu conversación con él. Pero la herencia Harrowmont pasará a mí como heredero secundario, y perderás para siempre tu derecho a reclamarla». Aldora miró hacia la ventana, donde las sombras de la tarde se alargaban sobre los jardines de Whitethorn Manor. En algún lugar de esta casa, su madre, Marjorie, estaba coordinando los últimos detalles de una boda que ya no ocurriría. En algún lugar, Celine estaba llorando por un amor prohibido. En algún lugar, Harold Whitethorn estaba contando con dinero de dote para salvar su fortuna. Y aquí estaba ella, vestida de novia, sosteniendo documentos que prometían convertirla en duquesa, ofrecidos por un hombre que era técnicamente su primo y que la miraba con ojos que parecían ver directamente a través de todas sus defensas. «Necesito tiempo para pensar», dijo finalmente. «El tiempo es exactamente lo que no tenemos», respondió Gideon. «En menos de 2 horas se supone que debes casarte. Una vez que eso suceda, legalmente será mucho más complicado reclamar tu herencia. Tu esposo tendría derechos sobre cualquier propiedad que adquieras. Entonces la boda no sucederá». Las palabras salieron con más certeza de la que Aldora sentía. «Eso ya estaba decidido antes de que llegaras. Pero necesito hablar con Harold. Necesito escuchar la verdad de sus propios labios. ¿Y si niega todo? Entonces tú y yo tendremos otra conversación, Duque Harrowmont. Pero primero necesito respuestas de la única familia que he conocido». Gideon asintió lentamente, y luego hizo algo inesperado. Se inclinó en una reverencia profunda y formal, el tipo de reverencia que se reserva para la realeza. «Como desees, Lady Harrowmont». El título cayó sobre los hombros de Aldora como manto pesado. «Lady Harrowmont». Ya no señorita Whitethorn, ya no la hija obediente que se casaba por deber. Alguien completamente nuevo, alguien que ella aún no conocía. Pero mientras se ponía de pie, dejando que las faldas de su vestido de novia cayeran a su alrededor, Aldora sintió algo despertar en su interior. No era solo confusión o dolor, era rabia. Rabia fría y clara contra todos los que habían mentido, manipulado y usado su vida como moneda de cambio. Y junto con la rabia, algo más peligroso aún, determinación. La confrontación con Harold Whitethorn no podía posponerse. Aldora atravesó los pasillos de Whitethorn Manor con pasos decididos, el vestido de novia susurrando contra el suelo de madera pulida como advertencia de tormenta inminente. Gideon Harrowmont la seguía a varios pasos de distancia, una presencia silenciosa pero reconfortante en medio del caos que se había desatado en su vida. Encontraron a Harold en su estudio,
inclinado sobre el escritorio de caoba, revisando lo que parecían ser documentos financieros. Levantó la vista cuando la puerta se abrió, y su expresión inicial de sorpresa se transformó rápidamente en alarma cuando vio al duque detrás de su hija. Aldora, ¿qué significa esto? Los invitados están llegando, y tú deberías estar preparándote ¿Para casarme con un hombre que no me ama? ¿Para salvarte de la bancarrota? Las palabras de Aldora cortaron el aire como cuchillo afilado. O quizás para deshacerte finalmente de la hija que nunca estuviste seguro de que fuera tuya. El color abandonó el rostro de Harold. Sus ojos se movieron nerviosamente entre Aldora y el duque, y en ese momento ella supo que todo lo que la carta decía era verdad. Podía verlo en la forma en que sus manos temblaban, en cómo su mandíbula se tensaba, en el pánico desnudo que brillaba en su mirada. «No sé de qué estás hablando», mintió, pero su voz carecía de convicción. «No me insultes con más mentiras». Aldora arrojó los documentos sobre el escritorio. «Eleanor Harrowmont, mi verdadera madre, el duque de Thornwick, mi verdadero padre, 22 años de engaños. ¿Cuánto de eso vas a negar?» Harold se hundió en su silla como hombre derrotado. Por un largo momento, el único sonido en el estudio fue el tic-tac del reloj de péndulo y la respiración pesada del hombre que ella había llamado padre toda su vida. «¿Cómo lo descubriste?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro ronco. «Eso no importa», respondió Aldora. «Lo que importa es que mentiste. Durante 22 años me dejaste creer que era tu hija. Me criaste en esta casa. Me llamaste tu primogénita. Y todo el tiempo sabías que quizás no llevaba una sola gota de tu sangre. Quizás». Harold levantó la vista bruscamente. «Esa es la palabra clave, Aldora. Quizás». Eleanor nunca estuvo segura. Los médicos habían dicho que era estéril, ¿sabes? Durante 5 años de matrimonio con el duque, nunca concibió. Y entonces, después de que estuvimos juntos, súbitamente quedó embarazada. Entonces me usaste como apuesta». La voz de Aldora temblaba de furia contenida. «Apostaste a que yo era tu hija biológica, exigiste que Eleanor te la entregara, y construiste tu vida sobre esa apuesta. Te amé como a una hija», protestó Harold. «Te crié, te eduqué, te di un hogar». «Me vendiste», lo interrumpió Aldora, «al primer comprador respetable que pudiera sacarte de tus deudas. No finjas que esto fue sobre amor paternal, Harold. Fue sobre dinero. Siempre fue sobre dinero». Gideon había permanecido en silencio hasta ese momento, pero ahora dio un paso adelante. «Señor Whitethorn, Eleanor me informó sobre el acuerdo financiero que hicieron cuando Lady Aldora tenía 2 años. Propiedades considerables, una suma sustancial de dinero. ¿Dónde está todo eso ahora?» Harold rió amargamente. «¿Dónde está? Desaparecido, perdido en inversiones fallidas, en cosechas arruinadas, en préstamos que nunca fueron devueltos. La vida de caballero rural no es tan lucrativa como parece, su gracia». «Entonces, cuando Eleanor murió hace 3 años, ya estabas en problemas financieros», observó Gideon, «y sabías que eventualmente yo vendría a buscar a Aldora. Por eso apresuraste el compromiso con Pemberton». «Necesitaba asegurar su futuro», dijo Harold, pero incluso él parecía darse cuenta de cuán débil sonaba su argumento. «Un buen matrimonio, una vida respetable, una vida de mentiras». Aldora sintió algo quebrarse dentro de ella, como hielo bajo peso excesivo. «Dime una cosa, Harold. ¿Alguna vez me amaste realmente, o siempre fui solo un medio para obtener dinero de Eleanor Harrowmont?» El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Harold no pudo sostener su mirada. Sus hombros se hundieron y de repente parecía mucho mayor que sus 52 años. «Al principio», admitió finalmente, «sí, fue sobre el dinero. Eleanor era una duquesa rica y yo era un simple administrador de propiedades. Cuando descubrí que estaba embarazada, vi una oportunidad, pero cuando te tuve en mis brazos por primera vez, cuando te vi crecer, traté de amarte, Aldora. Realmente lo intenté. Tratar no es suficiente». Las lágrimas ardían en los ojos de Aldora, pero se negó a dejarlas caer. «Y definitivamente no es excusa para mentirme durante 22 años». Un golpe urgente en la puerta interrumpió la confrontación. Marjorie Whitethorn entró sin esperar respuesta, su rostro enrojecido de agitación. «Harold, Aldora, ¿qué está pasando? Los invitados están preguntando por qué la novia no está en la iglesia. Edmund Pemberton acaba de huir del pueblo en su carruaje sin dar explicaciones,
Y hay rumores circulando sobre un duque. Se detuvo abruptamente cuando vio a Gideon. ¡Oh, cielos! Madre, comenzó Aldora. Luego se corrigió con voz más fría. Marjorie, ¿sabías tú también sobre Eleanor Harrowmont, sobre el duque? Marjorie se tambaleó como si la hubieran golpeado. Sus ojos volaron hacia Harold, buscando guía, y en ese gesto, Aldora tuvo su respuesta. «¿Lo sabías?» El dolor atravesó su pecho como lanza afilada. Ambos lo sabían. Me criaron sabiendo que yo no era realmente parte de esta familia. «Eres parte de esta familia», protestó Marjorie, acercándose con manos extendidas. «Te amo como si fueras mi propia hija, Aldora. Cuando Harold te trajo a casa, apenas tenías 2 años. Eras tan pequeña, tan asustada después de ser arrancada de todo lo que conocías. Te meció en mis brazos, te canté canciones de cuna, te cuidé cuando estabas enferma, pero también me mentiste». Aldora retrocedió alejándose del toque de Marjorie. «Cada día de mi vida fue construido sobre una mentira, y ahora quieres que crea que el amor era real». «El amor era real», insistió Marjorie, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Es real. Por favor, Aldora, no dejes que esto destruya todo lo que hemos construido como familia». «Ustedes ya destruyeron eso», respondió Aldora, «el día que decidieron que la verdad era menos importante que su conveniencia». Un segundo golpe en la puerta, más tímido. Celine entró, su rostro pálido y sus ojos rojos de llorar. «Aldora, yo escuché gritos. ¿Qué está pasando?» Y ahí estaba, pensó Aldora con amarga ironía. Su hermana, excepto que Celine sí era hija de Harold y Marjorie. Celine sí pertenecía a esta familia. Celine era la única relación de sangre genuina en esta casa de mentiras. «Diles, Celine», dijo Aldora con voz cansada. «Diles sobre Edmund, ya que estamos revelando todos los secretos familiares hoy». Celine se puso aún más pálida, si eso era posible. «Yo no sé de qué hablas. No me hagas esto», le suplicó Aldora. «No añadas más mentiras a las que ya han destruido esta familia. Sé valiente por una vez en tu vida y di la verdad». Las lágrimas brotaron de los ojos de Celine como torrente liberado. «Lo siento», sollozó. «Lo siento tanto, Aldora. Nunca quise que esto pasara. Edmund y yo nos enamoramos. No fue intencional, no fue planeado. Solo sucedió y...» «Edmund Pemberton», la voz de Harold subió varias octavas. «¿El prometido de tu hermana?» «Celine, ¿cómo pudiste? ¿Cómo pude yo?» Celine se volvió hacia su padre con furia repentina. «¿Me estás preguntando cómo pude yo? ¿Tú que construiste toda nuestra familia sobre mentiras y engaños? ¿Tú que ibas a vender a Aldora a un hombre que no la amaba solo para salvar tus propias finanzas?» «Eso es diferente», comenzó Harold, pero Celine lo interrumpió. «No es diferente en absoluto. Todos en esta familia hemos estado mintiendo, escondiendo secretos, fingiendo que todo está bien cuando claramente no lo está. Al menos Edmund y yo fuimos honestos sobre nuestros sentimientos. Al menos no tratamos de fingir amor donde no lo había». Marjorie se dejó caer en una silla, su rostro en sus manos. «Esto es un desastre absoluto. ¿Qué vamos a decirle a la gente, a los invitados en la iglesia, a la sociedad? La verdad», dijo Aldora firmemente, «o al menos una versión de ella. Les dirán que la boda se canceló de mutuo acuerdo, que Edmund y yo descubrimos que no éramos compatibles. No mencionarán a Celine». «¿Y tú?», preguntó Harold, levantando la vista. «¿Qué harás tú?» Aldora miró al duque Harrowmont, quien había observado todo el intercambio con expresión inescrutable. Sus ojos grises se encontraron con los suyos, y en ellos vio algo que no había esperado: comprensión. Este hombre, este desconocido que había entrado en su vida hace apenas una hora, parecía entenderla mejor que la familia que la había criado. «Voy a reclamar mi herencia», dijo Aldora, y las palabras sonaron más fuertes y seguras de lo que se sentía. «Voy a Thornwick Hall con el duque Harrowmont. Voy a aprender quién soy realmente, lejos de las mentiras y manipulaciones de esta casa». «Aldora, no», suplicó Marjorie. «Por favor, no nos dejes así. Podemos resolver esto. Podemos...» «No hay nada que resolver», la interrumpió Aldora. «La confianza está rota, madre, y no puede repararse con palabras vacías y promesas tardías». Se volvió hacia Gideon. «¿Cuánto tiempo necesito para prepararme para partir?» «Podemos salir esta misma noche si lo deseas», respondió él. «Mi carruaje está esperando. Puedes traer lo que consideres esencial. El resto puede ser enviado después». Aldora asintió. Luego miró a su familia por última vez. Harold hundido en su silla, derrotado,
y envejecido. Marjorie llorando silenciosamente, y Celine de pie junto a la puerta, con culpa y alivio mezclados en su rostro. «Espero que encuentres tu felicidad con Edmund», le dijo Aldora a su hermana. «Espero que el amor que comparten valga todo el dolor que causaron, y espero que nunca tengas que descubrir que las personas en quienes más confías te han estado mintiendo toda tu vida». Salió del estudio sin mirar atrás, Gideon siguiéndola en silencio. En su habitación, Aldora se quitó el vestido de novia con manos temblorosas, dejando que la seda y el encaje cayeran al suelo como piel de serpiente desechada. Se puso un vestido de viaje práctico de color verde oscuro, empacó una maleta pequeña con artículos esenciales y tomó solo una cosa de valor sentimental: el libro de poemas que había estado leyendo en el jardín 3 días atrás, cuando su mundo había comenzado a desmoronarse. Cuando bajó las escaleras por última vez, la servidumbre se había reunido en el vestíbulo, sus rostros mostrando confusión y preocupación. Las noticias viajaban rápido en una casa como esta. Aldora les dedicó una pequeña sonrisa y una inclinación de cabeza, pero no se detuvo. El carruaje del duque esperaba afuera, negro y elegante, con el escudo de armas Harrowmont dorado brillando en la puerta. Un lacayo abrió la portezuela y Aldora subió, acomodándose en los asientos de terciopelo carmesí. Gideon subió después, acomodándose frente a ella. Mientras el carruaje comenzaba a moverse, Aldora miró por la ventana hacia Whitethorn Manor. Era la única casa que había conocido, el único mundo que había habitado durante 22 años, y ahora la dejaba atrás dirigiéndose hacia un futuro completamente desconocido, con un hombre que era técnicamente familia, pero prácticamente un extraño. «¿Tienes miedo?», preguntó Gideon suavemente. Aldora consideró la pregunta. Miedo. Sí, había miedo, pero también había algo más, algo que ardía brillante y feroz en su pecho. «Estoy aterrorizada», admitió, «pero también estoy furiosa y determinada, y por primera vez en mi vida siento que estoy tomando una decisión que es verdaderamente mía». Gideon sonrió, y la expresión transformó su rostro austero en algo casi cálido. «Entonces creo que vas a ser una duquesa extraordinaria, prima Aldora». El carruaje rodó hacia la noche que caía, llevándose a Aldora Whitethorn. No, a Aldora Harrowmont, hacia un destino que ella misma forjaría. El viaje a Thornwick Hall duró 3 días completos. 3 días de caminos polvorientos, posadas modestas y conversaciones cautelosas entre 2 personas que compartían sangre, pero no historia. Gideon Harrowmont resultó ser un compañero de viaje considerado, respetando los silencios de Aldora cuando necesitaba procesar todo lo que había perdido y ganado en un solo día. Cuando finalmente llegaron a Thornwick Hall al atardecer del tercer día, Aldora sintió que el aliento se le escapaba del pecho. La propiedad se extendía ante ella como algo sacado de un sueño. Una mansión de piedra gris que se alzaba majestuosa contra el cielo anaranjado, rodeada de jardines meticulosamente cuidados y bosques antiguos que parecían susurrar secretos centenarios. «Bienvenida a casa», dijo Gideon, y en su voz había una nota de emoción que no había mostrado antes. «Casa». La palabra sonaba extraña y familiar al mismo tiempo. Aldora descendió del carruaje, sus piernas rígidas después de tantas horas de viaje, y respiró profundamente el aire fresco del campo. Olía a tierra húmeda y flores silvestres, completamente diferente al aroma de Devonshire. La servidumbre los esperaba en la entrada principal, formados en líneas perfectas. Un mayordomo anciano de cabello plateado se adelantó, inclinándose profundamente. «Su gracia, Lady Harrowmont. Es un honor recibirla en su hogar ancestral, Lady Harrowmont». El título aún sonaba irreal, como vestido que no terminaba de ajustar correctamente. Pero Aldora enderezó sus hombros y asintió con gracia. «Gracias, es un placer estar aquí». Las siguientes semanas pasaron en un torbellino de aprendizaje. Gideon resultó ser un maestro paciente, enseñándole sobre las responsabilidades del ducado, las propiedades que debía administrar, los arrendatarios cuyo bienestar dependía de sus decisiones, las inversiones que requerían su atención. Había libros de cuentas que revisar, correspondencia que responder y una posición social que aprender a navegar. Pero más allá de las lecciones prácticas, Aldora descubrió fragmentos de su verdadera madre por toda la mansión. Retratos de Eleanor Harrowmont colgaban en la galería principal, y Aldora pasaba horas estudiándolos, buscando similitudes en los rasgos. Tenían la misma forma de ojos,
la misma línea de mandíbula. Encontró diarios personales de Eleanor en la biblioteca privada, escritos con la misma letra elegante de la carta, y los leyó con voracidad, conociendo finalmente a la mujer que la había traído al mundo. Una tarde, 6 semanas después de su llegada, Aldora estaba en el invernadero cuando Gideon la encontró. Había estado cortando rosas para el comedor, una tarea simple que le traía paz inesperada. «Tienes una carta», anunció, extendiéndole un sobre, de Devonshire. El corazón de Aldora se aceleró. Reconoció la letra de inmediato. Celine. Con manos temblorosas, abrió el sobre y comenzó a leer. La carta explicaba que Celine y Edmund se habían casado en una ceremonia discreta 2 semanas atrás, que el escándalo había sido devastador para la familia Whitethorn, que Harold, incapaz de pagar sus deudas sin la dote de Edmund, había perdido Whitethorn Manor, que sus padres ahora vivían en una casa modesta en el pueblo, dependiendo de la caridad de parientes lejanos. Celine pedía perdón, pero no ayuda. Solo quería que Aldora supiera cómo había terminado la historia que comenzaron juntas aquel día fatídico. Aldora bajó la carta lentamente. El dolor que esperaba sentir no llegó. En su lugar había solo una extraña sensación de cierre. Las piezas finalmente encajaban en su lugar. «¿Malas noticias?», preguntó Gideon con preocupación genuina. «No», respondió Aldora, y se sorprendió al darse cuenta de que era verdad. «No son malas noticias. Son solo el final de un capítulo». Gideon se sentó en el banco de hierro forjado junto a ella, su presencia sólida y reconfortante. «¿Sabes? He estado pensando en algo estas últimas semanas». «¿Qué cosa?». «En lo valiente que fuiste. El día de tu boda, cuando tu mundo se desmoronó de todas las formas posibles, no te derrumbaste, no te escondiste, enfrentaste cada verdad dolorosa con dignidad y fuerza». Aldora sintió calor subir a sus mejillas ante el elogio inesperado. «No me sentí valiente, me sentí aterrorizada». «El coraje no es la ausencia de miedo», dijo Gideon sabiamente. «Es actuar a pesar del miedo. Y tú lo hiciste magníficamente». Se quedaron sentados en silencio companionable por un momento, rodeados por el aroma de las rosas y el zumbido suave de las abejas. «Gideon», dijo Aldora finalmente, «¿puedo preguntarte algo?». «Por supuesto. ¿Por qué nunca te casaste?». Eleanor mencionó en sus diarios que rechazaste varias propuestas matrimoniales ventajosas. Gideon rió suavemente, un sonido que Aldora había llegado a apreciar durante estas semanas. «Porque ninguna de esas mujeres me hizo sentir que casarme valía la pena sacrificar mi independencia. Supongo que estaba esperando a alguien extraordinario». Algo en su tono hizo que Aldora lo mirara más de cerca. Sus ojos grises la observaban con una intensidad que no había notado antes, o quizás no había querido notar. «¿Y la encontraste?», preguntó, su voz apenas un susurro. «¿A alguien extraordinario?». Gideon se inclinó hacia adelante, tomando su mano con gentileza. «Creo que sí. Una mujer que renunció a todo lo que conocía por la verdad. Una mujer que eligió su propia dignidad sobre la conveniencia social. Una mujer que aprendió a administrar un ducado en 6 semanas y que ha ganado el respeto de cada persona en esta propiedad». El corazón de Aldora latía tan fuerte que estaba segura de que Gideon podía escucharlo. «Gideon, somos primos, técnicamente familia. Primos segundos, para ser precisos. Y en la sociedad inglesa, eso es perfectamente aceptable para el matrimonio. Si ambas partes están interesadas, claro». Gideon se deslizó del banco para arrodillarse frente a ella, aún sosteniendo su mano. «Aldora Harrowmont, he pasado estas 6 semanas conociéndote, observando cómo enfrentas cada desafío con gracia, escuchándote reír por primera vez cuando los cachorros del jardinero treparon sobre tu vestido, viendo cómo tratas a la servidumbre con respeto genuino». «Gideon, déjame terminar. Sé que esto puede parecer repentino. Sé que acabas de escapar de un compromiso construido sobre mentiras. Pero lo que te ofrezco es completamente diferente. Te ofrezco una sociedad basada en respeto mutuo y honestidad absoluta. Te ofrezco tiempo para que me conozcas, para que decidas si puedes amarme. Y te ofrezco mi corazón, que ya es tuyo, aunque no lo hayas pedido». Las lágrimas brotaron de los ojos de Aldora, pero por primera vez en meses, eran lágrimas de felicidad. «¿Me estás pidiendo que me case contigo?». «Te estoy pidiendo que consideres la posibilidad. No ahora, no mañana, cuando estés lista». Aldora miró al hombre arrodillado frente a ella, Gideon Harrowmont, quien había cumplido una promesa a su prima moribunda.
quien había interrumpido su boda para ofrecerle la verdad, quien había sido paciente y amable durante semanas mientras ella encontraba su lugar en este nuevo mundo, y se dio cuenta de algo sorprendente. Ya conocía su respuesta. Sí, dijo, y la palabra salió clara y segura. Sí, Gideon, me casaré contigo. La sorpresa y el júbilo iluminaron el rostro de Gideon. ¿Estás segura? Estoy segura, lo interrumpió Aldora. Pasé 22 años viviendo entre mentiras, conformándome con menos de lo que merecía porque creía que era mi deber. Casi me casé con un hombre que amaba a mi hermana porque pensé que no tenía otra opción. Pero ahora finalmente entiendo algo. Merezco ser amada, merezco ser elegida. Y tú me estás eligiendo, no por mi dote o mi posición social o porque sea conveniente. Me eliges porque soy yo. Te elijo porque eres extraordinaria, corrigió Gideon, y luego la besó, suave y respetuosamente, como promesa de todo lo que vendría. Cuando se separaron, ambos sonreían. ¿Qué dirá la sociedad?, preguntó Aldora. La sociedad puede decir lo que quiera, respondió Gideon. Tenemos toda la documentación legal que prueba tu identidad. Tenemos el respeto de nuestros vecinos. Y más importante aún, nos tenemos el uno al otro. Se casaron 2 meses después en la capilla de Thornwick Hall. Aldora llevó un vestido de seda azul cielo, el color favorito de Eleanor según sus diarios. No invitaron a Harold y Marjorie, pero Celine recibió una invitación. No asistió, pero envió un regalo con una nota. Te deseamos toda la felicidad del mundo. La vida como duquesa resultó ser exactamente lo que Aldora necesitaba. Tenía propósito, responsabilidad y un esposo que la amaba por quien era realmente. Trabajaron juntos para mejorar las condiciones de los arrendatarios e invirtieron en proyectos comunitarios. 1 año después de su boda, Aldora dio a luz a una niña. La llamaron Eleanor, en honor a la madre que nunca conoció pero cuyo legado había cambiado su vida. Y cuando sostuvo a su hija por primera vez, Aldora le hizo una promesa silenciosa. Esta niña crecería conociendo la verdad. La traición de Celine había revelado secretos que cambiaron todo, pero al final, esos secretos no la habían destruido, la habían liberado. Y en esa libertad, Aldora había encontrado no solo su verdadera identidad, sino también su verdadera felicidad. Mientras miraba a su esposo y a su hija, y a través de la ventana hacia las tierras de Thornwick bajo la luz de la luna, Aldora Harrowmont supo que había encontrado finalmente su lugar en el mundo, no el lugar que otros habían elegido para ella, sino el lugar que ella había elegido para sí misma. Y ese lugar era exactamente donde pertenecía.